Muy buenos días. Nos encontramos en la mañana de hoy en un conversatorio sobre educación inclusiva. Nos acompaña en esta ocasión Lady Duque. Ella es licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica con más de 5 años de experiencia en el campo de la educación. Nos acompaña Keila Marcela Gerardino. Ella es licenciada en Español y Literatura de la Universidad del Atlántico, también con un magíster en Lingüística de la Universidad del Atlántico y con más de 8 años de experiencia en el sector de la educación. Estamos en la mañana de hoy con la profe María Milena, aspirante a la maestría de la Universidad Minuto de Dios, y quienes habla, Miller Castillejo, también aspirante a la maestría de la universidad. Bueno, muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo se encuentran? Muy buenos días. Buenos días para todos. Bueno, Bueno, vamos bueno, entonces, buenos días, profe. Vamos a desarrollar entonces un conversatorio en donde vamos a tener la posibilidad, a partir de la experiencia que hemos tenido en instituciones educativas y obviamente de nuestra formación profesional, de poder compartir algunas de estas prácticas educativas que hemos tenido al interior del aula. Entonces, profe María Milena, adelante. muchas gracias, profe Miller. Saludarlos nuevamente. Qué gusto tenerlos por que nos estén acompañando en este conversatorio a las dos docentes y profesionales en esta rama tan importante de la educación. Y quiero iniciar con la docente Keila Gerardino. Queremos hacerle la siguiente, digamos, pregunta. Dentro de su contexto educativo, ¿tienen estudiantes con condiciones especiales, es decir, con discapacidad o con talentos especiales? ¿Y de qué manera esos estudiantes son atendidos dentro de esta institución educativa? Claro que sí, Milena, mira, los procesos de inclusión dentro de los colegios distritales ha sido prácticamente un hobby. Cada uno de ellos nos ha permitido interactuar con diferentes estudiantes de necesidades especiales. En los 8 años de experiencia que tengo, he estado trabajando 6 años con estudiantes de necesidades especiales. En la institución donde estoy laborando en estos momentos, que es en la institución Juan N. Cadavid, ubicada en el centro de Itagüí, Antioquia, se vive y se convive la experiencia de trabajar con niños que poseen discapacidad auditiva, TDAH, discapacidad psicosocial, trastornos del espectro autista y discapacidad física e intelectual. No es nada fácil trabajar con cada uno de ellos, sobre todo cuando las aulas cuentan con más de 50 estudiantes y que las necesidades que poseen cada uno de ellos son totalmente diferentes a las de un estudiante que no tiene ninguna discapacidad. Entonces nosotros al momento de poder incluirlos dentro de nuestra aula de clase, tenemos que realizar unos procesos de flexibilización. Y estos procesos de flexibilización nos llevan prácticamente desde una guía hasta la forma en cómo se pueden sustentar ellos. La parte más fuerte de este proceso de inclusión en esta institución son los niños con discapacidad auditiva. Tenemos un proceso de interpretación, los cuales nos acompañan en cada una de nuestras clases. Los niños viven las clases normalmente y la única forma en que ellos de pronto salgan de alguna clase es sencillamente que no haya un intérprete, ya que los profesores no cuentan con la capacidad todavía de tener una formación en lengua de señas. Hay ya dos docentes de planta que son profesores de lengua de señas y es un factor que se les está brindando a toda la institución. De primero hasta noveno grado se brinda el proceso de lenguaje de señas a todos los estudiantes para que ellos logren tener una interacción con los estudiantes más amena, más cercana y sean ellos capaces de al menos entender las cosas más básicas y que en un descanso se pueda ver ese proceso de inclusión. Y con los docentes tenemos cursos que nos brindan los días sábados, cada 15 días o cada un mes, donde prácticamente también nos enseñan la forma básica de comunicarnos con ellos cuando no hay un intérprete.
Entonces, de esta forma, nosotros trabajamos el proceso de inclusión. Con los niños que tienen trastornos TDAH, ya hacemos flexibilización y nos vamos a lo que se llama un PIAR, en los cuales vemos el entorno del estudiante y tenemos las necesidades y los intereses de estos mismos, teniendo en cuenta las familias, los cuales se reúnen anteriormente con la docente de la UAI y de allí sacamos nosotros nuestra información para poder flexibilizar dichas actividades. Muchísimas gracias. Muy amable, profe Keila. Digamos, para nosotros como maestrantes en educación, en esta temática es muy enriquecedor escuchar todo lo que hacen desde las instituciones educativas. Continuamos con la segunda pregunta o interrogante que en este conversatorio queríamos preguntarle, profe Keila, si considera que la formación de los docentes de su institución es consecuente con las necesidades de la población diversa. Muy bien, como te lo decía ahorita, estamos en un proceso. Colombia no está preparada para un proceso de inclusión y implementar esta medida prácticamente es tener recursos económicos para poder formarnos a todos en este sistema de inclusión. Sin embargo, estamos caminando con las uñas, estamos trabajando con las uñas y este trabajo nos hace a nosotros quizás un poco más expertos en el sentido de tener necesidades nosotros mismos para poder desaprender y aprender algo nuevo, ya que nosotros venimos con un chip que nos permite simplemente, voy a enseñar lo que sé, pero muchos docentes están simplemente ceñidos en su pedagogía tradicional y no se deja enseñar. Y esto pues obviamente obstaculiza los procesos de inclusión, ya que no se ve a los estudiantes con necesidades especiales como un factor que nos permita a nosotros avanzar, sino como si nos permitiera quedarnos estancados. Esto prácticamente en nuestra institución y en las que he vivido, siempre hay docentes que quieren aprender, que quieren motivarse por este proceso de inclusión, que quieren dar lo mejor de sí, tratando de flexibilizar, agudizar los procesos con estos chicos. Pero recuerden que trabajar con unos chicos de estas necesidades también te necesita de una educación personalizada en muchas ocasiones. Tratar de vincular estos procesos en un salón de 40, 45 hasta 50 estudiantes no suele ser muy complejo. Entonces, el Estado también tendría que ayudarnos, ya que los procesos de formación son muy escasas para este proceso de inclusión. Vale, profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por toda esa contextualización que nos da. De verdad surgen para nosotros como maestrantes muchos interrogantes y más cuando miramos que esa concepción es desde un territorio, digamos, en desarrollo como es Antioquia y nos basamos y nos volteamos la mirada hacia la parte rural, hacia los sectores más marginados y más recónditos. Considero que serían las problemáticas mucho más avanzadas en esta población con tantas necesidades. Agradecerle a Profe, la... profe María eh, Milena, me gustaría ahí también participar. Una vez ya la profe Keila nos dio sus posiciones frente a esas dos primeras preguntas. Concluyendo, podríamos decir que en la realidad del territorio colombiano muestra que tenemos situaciones por revisar con el trabajo que nosotros realizamos con estos estudiantes en inclusión. Lo primero es el recurso económico, que pese a que se han dado de pronto avances y la posibilidad de ya atender a este tipo de población, todavía sigue faltando recursos para poder abordar de una manera mejor la situación que se presenta con los estudiantes en estas condiciones. Lo segundo tiene que ver también con la cantidad de estudiantes, ¿no? Que regularmente nosotros nos encontramos en las aulas y lo ideal sería trabajar con una cantidad de pronto límite de estudiantes
pero lastimosamente las realidades que se presentan en nuestras instituciones educativas es que contamos con más de 30 estudiantes, con más de 40 estudiantes, situación que se hace difícil a la hora de pronto de manejar este tipo de población. Y también como conclusión de lo que nos habla la profe Keila Marcela, es lo relacionado también con la formación a los docentes, ¿no? Eh, Aunque sabemos que ya hay universidades y las facultades de educación están preparando a los estudiantes para estas situaciones cuando se enfrentan al mundo real, realmente todavía hace falta más formación, más preparación y ubicar a los estudiantes frente a estas expectativas que ellos van a tener cuando se enfrentan a un mundo real en donde no van a encontrar una población regular, no van a encontrar una población, digamos que con unos estándares mínimos, sino que por el contrario vamos a encontrar población con algunas falencias y con diferentes discapacidades, condiciones o talentos que nosotros debemos atender. Gracias, profe Miller, y quiero hacer otra acotación frente a lo que su merced estaba concluyendo de la intervención de la profesional Keila. Hay un factor interno súper importante y es ese liderazgo en el aula, esas ganas del docente, digamos, erradicar, quitar los esquemas tradicionales frente a la parte pedagógica y poder entender de que también debemos disponernos para atender a esta población. Mientras llegan todas esas ayudas necesarias, todas esas situaciones, porque puede pasar mucho tiempo para que se nos mejoren las condiciones para las prácticas pedagógicas y poder tener esas aulas dotadas y con todas esas, digamos, instrumentos, indumentaria, y para poder desarrollar esas prácticas, sí ver el compromiso más desde la parte del docente hacia cómo yo puedo también prepararme para poder atender esa población, porque la verdad se quedan muchos vacíos en tantas necesidades de estos niños, adolescentes y jóvenes de nuestro país. No sé si hay alguna otra compañera o la compañera Lady quiere de pronto, eh, digamos, concluir sobre eso o avanzamos en el conversatorio. Comparto mucho las conclusiones a las que se llegaron, entonces pues para darle prioridad al tiempo podemos continuar. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, siguiendo con la dinámica que tenemos, a la profe Lady Duque, quisiera que nos comentara si considera que las políticas sobre inclusión educativa son pertinentes, perdón, para la población con necesidades. Ok, bueno, la educación inclusiva es reciente en el contexto colombiano, como bien nos decía la profesional Keila, se encuentra en un proceso, ¿cierto? Las políticas que actualmente están vigentes y que nos rigen son pertinentes, ¿sí? Pero también a veces se quedan mucho en el papel, ¿no? Entonces, a veces nos dicen como qué hay que hacer, pero ya en contexto, ¿cierto? Al momento de implementarlo, de tenerlo en cuenta en la práctica, a veces fallamos en el cómo, ¿no? Entonces ahí es donde están todos esos vacíos de formación, ¿cierto? Y cómo lo llevamos a una realidad y cómo de verdad hacemos inclusión. ¿Mm? Desde mi experiencia, nomás en el aula, en un colegio personalizado, donde los grupos no superaban 10 estudiantes, aún así era complejo, ¿sí? Aún así es difícil para el docente de verdad implementar un peer, ¿cierto? De verdad tener en cuenta esos ajustes razonables que se hacen, donde a veces el docente en su afán también pues de digamos que de atender a todos los estudiantes, lo que se hace es un poco de flexibilización o simplemente disminuir el trabajo que se hace con ellos. Entonces, ahí nos damos cuenta que las políticas pueden estar, pero pues si no se cuentan con estos recursos y si tenemos en cuenta las conclusiones a las que hemos llegado nomás en este conversatorio, nos damos cuenta de los vacíos existentes. Entonces, listo, sí, tenemos el decreto 1421,
tenemos la ley también que nos acobija en toda esta parte, la 1618, pero también si ya nos vamos al aula, es difícil. Acá en el distrito, en la ciudad de Bogotá, digamos que contamos con un poco más de ayuda. Están, por ejemplo, los mediadores pedagógicos, está la orientadora, está la docente de apoyo. Incluso cuando hay una discapacidad sensorial, acá se brindan otros apoyos y aún así es complejo. Entonces, imagínate un docente solito, sin la formación, ¿cierto? Porque hay muchos, digamos, que factores que influyen, listo, tenemos que tener en cuenta que a veces no se tiene la disposición, a veces no está la formación, a veces no está el tiempo, ¿cierto? Entonces, son cosas que vienen a ser barreras, ¿cierto? Dentro de todo este proceso de inclusión. Pero pues yo creo que se está haciendo un esfuerzo, ¿sí? Es algo relativamente nuevo, pero pues tiene que ir de la mano cada política con todo lo demás que ya hablamos para que realmente se esté hablando de un proceso de inclusión. Profe, muchísimas gracias. Eh, Continuando con la dinámica, profe Lady, desde su perspectiva, ¿de qué manera considera que se pueden aportar mejores condiciones a la atención de la población con este tipo de discapacidad, condiciones o talentos, garantizando que se brinden los procesos pedagógicos adecuados? Ok, principalmente, y digamos que como un primer paso, es mucha sensibilización. Sensibilización con todos los docentes, porque vemos también que hay docentes que llevan muchos años, ¿cierto? Y que anteriormente digamos que no se han enfrentado a esta población. Hay resistencia, ¿sí? Entonces el mejor grupo es en el que hay más poquitos chicos de inclusión, entonces sensibilización. Dos, formación, pero también yo creo que más allá del pregrado, ¿cierto? También a los profesionales que ya están en las diferentes instituciones, porque digamos que llega un profesional nuevo, por decirlo así, y dentro de su formación puede ser que en el caso de ustedes están, digamos, ya formándose en la educación inclusiva, pero antes esto no pasaba. Entonces, ¿cómo quedan los profesionales? ¿Sí? Que ya están graduados y que ya están en el aula o en las diferentes, en su quehacer, ¿sí? Y quedó este vacío. Entonces, mucha formación. También más profesionales directamente especializados en este tema, porque tampoco le podemos exigir a un profesional, por ejemplo, como la docente Keila, que tiene su área, que tiene que responder por unos contenidos, por todo su currículo, ¿cierto? Y adicional, darle todo este trabajo, ¿sí? Por más, digamos, que voluntad que se tenga, a veces queda un poco difícil. Entonces, sí, las instituciones tienen que contar con profesionales que se encarguen, ¿cierto? Que también ayuden a sensibilizar, a formar, ¿cierto? Y que les enseñen cómo hacerlo y además que los apoyen, ¿sí? Entonces, yo creería que serían como las basecitas, al menos como para seguir avanzando en todo este proceso. Profe Lady, muchísimas gracias. Muy interesante tu aporte y lo que nos mencionan. Son muchos, digamos, los factores, tanto internos como externos, que confluyen para ahondar en cierto modo esas necesidades. Y aunque sí es un tema relativamente nuevo, yo recuerdo que cuando hacía la normal hacia el 2004, 2003, había una materia o un curso que se llamaba Enseñanza a Poblaciones Especiales. Entonces, desde la normal superior, en cierto modo lo encaminaban de manera pues muy generalizada, y de pronto esas también son herramientas que le quedan a uno para esta formación. Digamos, actualmente entran muchos profesionales de diferentes áreas al sector educativo, y yo considero que se saltan ese paso pedagógico, esa escuela que los forma para ser docentes,
Entonces, desde ahí se va perdiendo como ese sentido y esa humanización hacia enseñar desde las realidades del territorio, del contexto y desde las necesidades educativas que nosotros encontremos en las instituciones. Yo siempre tenía una divergencia cuando estaba en la parte rural y yo orientaba porque mi perfil es lengua castellana y literatura, entonces yo orientaba esa área, pero tenía, eh, perdón, chicos con condiciones especiales. Y siempre llegaba el profesional de inclusión y me decía, es que lléneme este PIAR. Entonces yo siempre tuve, en mi medio de mi desconocimiento, decía, lléname por favor el PIAR de Carly. Yo le decía, no, vamos al salón, muéstreme estrategias, deme una orientación y vamos y hacemos el diagnóstico porque usted tiene la formación en inclusión, yo no. Entonces, desde las mismas políticas a nivel nacional que existen, digamos, la normatividad, pero desde nivel nacional y ya desde esa descentralización desde las instituciones educativas también falta ese trabajo conjunto en pro de la inclusión. Hablamos mucho de inclusión, decimos, pero a veces nos quedamos cortos en el que hacer, como lo decía la profe. Entonces sería como, digamos, redondear estas apreciaciones. No sé si el profe Miguel tiene algo que mencionar o podemos avanzar. Profe, avancemos en la pregunta final que da cierre a este conversatorio. Ah, listo, profe, muchas gracias. Entonces, para nuestras dos invitadas queremos preguntarles que nos cuenten qué piensan ustedes ante una afirmación. La siguiente afirmación es, ¿la educación inclusiva carece de humanización? ¿Cómo conciben ustedes digamos, este interrogante? Bueno, iniciar yo diciendo que los seres humanos muchas veces somos esquivos y egoístas frente al hecho de la necesidad del otro. Entonces, nosotros como profes y como todo lo que estamos hablando aquí, nos llevamos a la conclusión de que aquellos docentes que no tienen el proceso de formación, porque vienen de una pedagogía tradicional, que vienen de un recorrido totalmente aislado a los procesos de inclusión, muchas veces tienden a ser deshumanizados con estos estudiantes que tienen esas necesidades y que ahora pertenecen a un aula regular. ¿Por qué? Porque sencillamente no son capaces, no porque no lo quieran y no porque no lo sientan, sino porque no son capaces de comprender que son estudiantes diferentes y que los hace especiales. ¿Qué los hace especiales? La capacidad de ellos de poder estar en un aula regular y convertirse así en un buen estudiante. Y que muchas veces son ellos, los estudiantes con necesidades especiales, los que les ponen más empeño a una clase que tiene 50 estudiantes a su alrededor y se esfuerzan por sacarla adelante, por demostrarle a ese docente que los está tratando no mal, pero sí los está tratando igual a todos, porque como no tiene un proceso de flexibilización, como no tiene un proceso quizás de formación, los trata iguales. Y el tratarlos iguales a ellos, muchas veces voy a esforzarme, voy a intentar, quizás sea bueno, pero llega un límite donde el estudiante no puede dar, no le da más. Y ahí es donde el docente tiene que aflojar, tiene que darle ese abrazo a torcer, pero no lo hacemos. Y es cuando comienzan entonces los estudiantes a decaer en depresión porque no fui capaz, no me sentí capaz y todo lo que me exigió el docente no lo brindé. Entonces, en ese caso, siento que estamos deshumanizados, ya que no brindamos la capacidad de que ese estudiante, aún haciendo el triple del esfuerzo de los demás, pueda llegar a obtener una obtención de mérito solamente con el hecho de poder haber participado en una clase. Pongo un ejemplo. En la institución tenemos 3 estudiantes que pertenecen al grupo de discapacidad física. Tienen huesitos de cristal. Quiere decir esto que ellos no pueden hacer ninguna actividad física. El desconocimiento quizás de un docente de pedagogía tradicional y que viene sin un proceso de inclusión llevó a que uno de ellos, mostrándole el diagnóstico,
lo colocó a hacer educación física. De esta forma, llevamos a que el estudiante al día siguiente, en la semana y quizás en el mes, ni siquiera se pudiera levantar de la cama, porque sus huesitos no le permitían ni siquiera correr unos 2 minutos. Entonces termino con esto. La deshumanización muchas veces no está en el querer del docente, sino en querer exigir lo que el otro no puede dar. Muchísimas gracias. Ok, en lo personal también estoy muy de acuerdo con la afirmación, porque en muchas ocasiones, incluso siendo un poco más generales, a la educación le falta mucho eso, mucha humanidad. Se prioriza más la parte cognitiva, la adquisición de conocimientos, ¿sí? Y dejamos de lado el sentir. ¿Mm? Dejamos de lado esa afectividad. Entonces, vemos que esa inteligencia emocional, por decirlo así, no está presente. Entonces, si un docente no siente empatía, ¿cierto? También cómo se lo vamos a transmitir a nuestros estudiantes. Entonces, si desde acá no está ese proceso, no, de verdad no podemos ver con esa mirada afectiva a los estudiantes de inclusión, entonces desde ahí en adelante ya estamos fallando. Porque entonces sí, es difícil, es un reto enfrentarse en el aula con estos chicos. Es todo, digamos que un desafío, pero pues ahí está lo interesante, ¿no? Ahí está donde nosotros tenemos que decir, ok, ¿qué puedo hacer yo, cierto? ¿Cómo me puedo formar? ¿A quién le puedo pedir ayuda? Y si de verdad queremos hacerlo. Entonces, sí, le falta mucha humanización. Faltan muchas cosas, ¿cierto? Como podemos concluir en este conversatorio, pero también podemos iniciar desde acá, ¿sí? Lo estamos viendo con una docente que tiene 40, 50 estudiantes en el aula y que se nota que está esa disposición, que está esa empatía, que está el querer. Entonces, difícil, sí, pero es posible. Entonces, sí, muy de acuerdo. Gracias, profe Keita, gracias, profe Lady. Tus aportes para nosotros son muy importantes. De verdad es enriquecedor este espacio. Yo sé que como mínimo eran 20 minutos, llevamos más de 20 minutos, pero mire que se conecta uno tanto y más para nosotros, para mí que desconoce uno en cierto modo mucho acerca de estas temáticas tan importantes y que he sido, digamos, una docente de población inclusiva empírica, porque con lo poco que vi hace mucho tiempo siempre trataba de inventarme las estrategias y a veces funciona, entonces yo digo que sí, como dice la profe, sí se puede y poco a poco vamos a ir transformándolo. Profe Miguel, le cedo la palabra para que su merced vaya finiquitando, digamos, o cerrando este conversatorio tan importante. Profe Milena, muchas gracias. Bueno, agradecerles una vez más a la profe Keila, a la profe Lady, por su participación en la mañana de hoy en este conversatorio que, como nos dice la profe Milena, nos extendimos un poco más de lo previsto, pero pues cuando ya estamos y somos docentes comprometidos, perdón, pues nos lleva a extendernos un poco más y a generar, digamos que discusión académica, que eso es precisamente lo que a nosotros nos motiva. Interesante el aporte de cada uno de ustedes, una desde la mirada ya propia del trabajo que se hace en el aula propiamente y la otra mirada desde ya la parte legal, desde la parte de políticas públicas que se han venido incorporando últimamente a la legislación pedagógica colombiana. Podemos concluir, digamos que de todo este conversatorio, que efectivamente, Colombia está en un proceso de transición en donde la educación inclusiva ha tomado fuerza. Estamos en un proceso inicial que obviamente hace falta mucho
en lo que tiene que ver con recursos, con formación de docentes, con instituciones de educación superior, llámense universidades, que necesitan preparar precisamente esos docentes hacia las tendencias que se están presentando en estos momentos. Y las tendencias nos llevan a que precisamente los estudiantes de educación inclusiva no tienen que ser exclusivos, sino que tienen que precisamente estar en las aulas regulares, compartir con los demás estudiantes y obviamente frente a esos procesos debe darse toda una serie de mecanismos que lleven a las instituciones, a los profesores y obviamente a toda una comunidad educativa a tenerlos en cuenta, a tenerlos presentes precisamente a estos estudiantes. Así que digamos que se empieza un camino en la educación colombiana que está por ahora, digamos que en sus primeros pasos, pero que esperamos que con el paso del tiempo se dé ya más una regularización y una normalización frente pues a este tipo de poblaciones, entendiendo que no es solamente los estudiantes que tienen una condición de discapacidad cognitiva, sino también aquellos estudiantes que tienen condiciones o talentos, ¿no? Porque a veces solamente nos centramos en aquellos estudiantes que presentan alguna dificultad cognitiva, pero ¿qué pasa con aquellos que tienen excepcionalidades, que tienen talentos y que muchas veces la educación regular no los tiene en cuenta porque los estandariza, ¿no? No es solamente los estudiantes, digamos, que presentan este tipo de condiciones, sino mirar qué pasa con aquellos, con aquella población afro, con aquella población LGTBIQ+, que también tiene que estar en estos procesos. Y bueno, tal vez otros que se nos escapan en estos momentos, pero que precisamente, digamos que con todas estas tendencias y situaciones que se viven en nuestro contexto de Colombia, pues hay que pensar obviamente en esos procesos de inclusión. Entonces, agradecerles a ustedes por su disposición y porque pues a partir de su experiencia nos han permitido también tener otras miradas diferentes a las que tal vez seguramente nosotros también conocemos. Profe Milena, agradecerle, profe Keila, profe Lady, no sé si también quieran aportar ya finalmente a este conversatorio algo de lo que de pronto se nos escapa en estos momentos decir. Bueno, entonces, profe Keila, ¿sí? ¿Ibas a decir algo? No, pues sencillamente dentro de esas conclusiones también podemos mm, finiquitar diciendo de que aunque estamos en un periodo de transición en Colombia, necesitamos forjar que no solamente sean los docentes los que se eh, culturicen sobre la temática, sino que también sean los estudiantes mismos, desde primer grado hasta un décimo, que ya vayan a una universidad y se encuentren con la misma tendencia al proceso de inclusión, porque se dice que la educación es el alma para convertir a toda una sociedad y debemos iniciar por los más pequeños para que esto vaya tomando fuerza. Gracias, profe Keila. Profe Milena, adelante. No, profe, pues básicamente soy muy de acuerdo en lo último que menciona la profe Keila, y ahí yo incluiría otro actor fundamental que son los padres de familia. También nos falta mucha cultura desde la aceptación de yo como padre de familia, el tener un hijo con determinada condición o habilidad especial, porque hoy en día aún no se ve tan marcado, pero en tiempo atrás las familias, por lo general, el niño que tenía cualquier condición trataban en cierto modo de esconderlo, y era algo muy, digamos, reiterativo, y se veía mucho, por ejemplo, por esta zona. Entonces yo pienso que es el momento también desde la familia mostrar ese hijo que se tiene desde su realidad. Algo que yo aprendía en este curso es que nosotros nunca vamos a quitar la discapacidad o la condición de la persona. Lo que hacemos es proporcionar espacios para que ellos puedan desarrollarse y ser felices. Entonces, yo pienso que es un mundo donde todos cabemos,
donde cabemos indígenas, negros, raizales, parenteros, RUN, personas con habilidades especiales, porque cuando yo hablo de educación inclusiva debe, en cierto modo, generar un impacto positivo y responder a las necesidades de todas estas poblaciones. Es un reto grande que tenemos como docentes, como padres de familia, como institucionalidad, como entidades gubernamentales, todos son los actores que deben, porque la educación, pues, finalmente es el núcleo de esa sociedad y va acompañado por todos estos actores. Sería el aporte final en cuanto a este conversatorio, profe. Bueno, una vez más, muchas gracias y bueno, eh, muy feliz de poder compartir con ustedes estas experiencias y en una próxima oportunidad ojalá tengamos también esas posibilidades de seguir compartiendo experiencias en el sector académico y educativo. Un abrazo a todos ustedes. Muchas gracias. Agradezco realmente la invitación. En lo personal, he vivido casos también de éxito con estos chicos de inclusión y comparto mucho lo que dice la profe María Milena. Estos procesos solamente tienen éxito cuando convergen tanto familia, docentes, directivos, estudiantes, cuando toda la comunidad educativa se une y estamos hablando el mismo lenguaje, cuando tenemos empatía, cuando tenemos los procesos, cuando realmente todos nos involucramos. Entonces, agradecerles a ustedes, qué bueno que desde las maestrías también se esté reforzando, ¿cierto? Y formando en todo este proceso y en esta educación inclusiva. Muchas gracias entonces y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego, que esté muy bien.